En Durango se registra en los límites entre Sinaloa y Durango, en Badiraguato, en el Durazno, este enfrentamiento que tuvo como resultado la captura de uno de los sicarios de los brazos armados del famoso Guano Guzmán, y que ha propiciado otra vez la polémica o el tema de hablar de la inseguridad en este país y del crecimiento que ha tenido el narcotráfico en México. La disputa por los territorios entre incluso cárteles de la misma afiliación o cárteles que tienen diferencias entre ellos mismos, como pueden ser los Chapos, los Chapitos, los que encabeza el líder del cártel de Sinaloa por muchos años, el señor Zambada, otra vez pone en la mesa la inseguridad que existe en el territorio nacional con el avance que han tenido los cárteles del crimen organizado. Sin embargo, pareciera que esto no es algo que realmente importe ni a la población ni al gobierno federal. A lo largo de la historia del crecimiento de los cárteles, hemos visto cómo se han hecho algunos operativos que no han logrado mellar de fondo o logrado derribar las estructuras, sobre todo económicas, del crimen organizado en este país. La estructura económica de los cárteles, tanto el Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa, pareciera siguen estando intactas o siguen reforzándose conforme avanza el negocio negro de la venta de droga en sus diferentes modalidades. Desde los años 80, con aquella operación Cóndor, ¿se acuerda usted de la Sierra? Bueno, los que son un poquito más atrás, que rebasan ya aproximadamente los 50 años, se acordarán de una operación Cóndor, de un operativo Cóndor, que lo que establecía era localizar sembradíos de marihuana y destruirlos desde el ejército mexicano. Desde los 80 del siglo pasado a la fecha, hemos visto que la estructura del crimen organizado sigue estando prácticamente intacta, económicamente hablando. No le han pegado de lleno al crimen organizado en cuanto a su crecimiento económico, que le da fortaleza no solo para equiparse de armamento moderno o de vehículos o de otras cosas, sino también para los sobornos a las policías, en donde la consigna sigue siendo o plomo o plata. Eso ya es característico del trabajo de los cárteles en México. Pero está por concluir un sexenio. Y lo que pasó ayer en el Durazno, donde estaba escondido este señor, el R8, lo que pasó en el Durazno, de este lado del Triángulo Dorado, Tamazula, Durango, en Tamazula, en un lugar que usted lo ve y puede ser apacible, que puede usted pasear probablemente por la plaza. Digo, yo lo he hecho, yo he estado ahí en Tamazula haciendo algunas coberturas informativas. Incluso estuvimos cuando se inauguró el cuartel de la Guardia Nacional, que vino el presidente Andrés Manuel López Obrador a Tamazula a entregarle el cuartel de la Guardia Nacional. Ahí estuvimos con el entonces gobernador José Rosas Espuro Torres cubriendo esa información. Pues sí, pero todo el mundo sabe, y en aquel entonces el comandante de la 10ª Zona Militar, pues no le gustaba mucho hablar cuando sobrevolábamos sobre las grandes mansiones que están enclavadas en la sierra, y que uno se pregunta, bueno, pues mansiones que podrían ser dignas de cualquier residencia en algún lugar de México donde el estatus económico es superior. Eso de hacerse de la vista gorda o de cerrar los ojos cuando sobrevuelas este tipo de edificaciones es característica del ejército mexicano en algunos casos. Bueno,
Sin embargo, lo de ayer, el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de este país y las Fuerzas Armadas del crimen organizado, dan como muestra esa inseguridad que todavía priva y ese desplazamiento que permea de parte de quienes se dedican a actividades ilícitas del fuero federal y que por lo que se ve no son molestadas ni por la Unidad de Inteligencia Financiera ni por otro tipo de estructura que vaya tras ellos para investigarlos, para saber cómo se lava el dinero en estas organizaciones. Decía el presidente que de sus 100 compromisos en los 6 años que está ya prácticamente cumpliendo, o que ya cumplió, dentro de esos 100 compromisos solo le faltaron 2: la descentralización de las dependencias. Ya ve usted que decía que, por ejemplo, la Profepa iba a instalarse en Durango, o la CONAFOR, no recuerdo si la CONAFOR o la Profepa, pero creo que la Profepa iba a descentralizarse e iba a operar en Durango, o que la Secretaría de Educación iba a estar en Puebla, así otras dependencias. Nunca pudo hacer eso, eso lo reconoció, dijo, eso no pude lograrlo. O también cuando dijo que iba a resolver el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que dice él tampoco se cumplió, pero cumplió otros 100. Pues yo le agregaría, presidente, el tema de la seguridad, que tampoco lo cumplió. Y para muestra, ahí están los botones que le hemos dado a conocer durante todo el sexenio. El tema de la inseguridad es una asignatura pendiente que tendrá que retomar, desde luego, la próxima presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se diga lo que se diga, se trate de desmentir, se trate de decir que es responsabilidad también de los gobernadores y de los alcaldes. El tema de la seguridad es una asignatura pendiente del presidente López Obrador. Y yo le agregaría otro más dentro de algunos que todavía será cuestión de analizarse, pero el tema de salud tipo Dinamarca tampoco, ¿eh? Ya llevamos 4 visibles: seguridad, salud, el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero y lo de la descentralización de las dependencias, que tampoco se dio en esta administración. Es decir, que el presidente dice que le faltaron dos compromisos. Pues le faltaron 4, presidente. Le faltaron 4. Y lamentablemente el crimen organizado sigue permeando y sigue haciendo gala de su fuerza en el territorio nacional. En el Triángulo Dorado, no vayamos tan lejos, vamos al Triángulo Dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa. Ahí se conforma el Triángulo Dorado. Ahí está conformado. Es como una especie de triángulo equilátero, ¿no? Ahí está. Y esa es una asignatura que usted no quiere reconocer, pero tampoco la cumplió. Por eso hay 190,000 muertos en este país y por eso vamos a llegar a una cantidad importante al final de su sexenio, porque sigue habiendo muertos, porque sigue habiendo enfrentamientos y porque sigue habiendo ejecuciones en Guerrero, en Michoacán, en el Triángulo Dorado, en Zacatecas, y eso usted también se comprometió a abatirlo. Y hoy sale Rosicela Rodríguez, la próxima secretaria de Gobernación, todavía hoy secretaria de Seguridad Pública, y dice que hay una disminución del 18% en los crímenes y que han bajado también los crímenes contra las mujeres, los feminicidios, en estadísticas que la Secretaría maneja y que maneja a su antojo y que sabe muy bien cómo maquillar esos números. Pero, la triste realidad es lo que vimos en el Triángulo Dorado: la captura de este individuo brazo armado, delincuente, del grupo del cártel de los
hijos del señor Joaquín Guzmán Loera, del hermano de Joaquín Guzmán Loera. Hoy esa realidad se impone al final de un sexenio que sí tuvo más de 4 compromisos no cumplidos, pero que los visibles ahora, 2 que reconoce Andrés Manuel López Obrador y 2 más que no los va a reconocer nunca, jamás los va a reconocer, porque dice que con la creación de la Guardia Nacional se ha abatido en porcentajes importantes el crimen organizado. No, eso es falso, presidente. Hoy lo que dice el presidente es otra de las mentiras características que durante 6 años le contó al país, pero que también funcionaron. ¿Por qué? Porque fue un referéndum, lo del 2 de junio, fue un plebiscito. La gente votó por el presidente y no le importó que el país está ensangrentado. No le importó. Eso no es dentro de la relevancia necesaria para el electorado mexicano. ¿Por qué? Porque el presidente se encargó muy bien de cubrir, de echar todos esos muertos abajo de la alfombra del despacho principal de Palacio Nacional. ¿Algún día saldrán? Sí. Cuando menos ahí están las estadísticas, las mismas estadísticas que todavía maneja Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y que va a ser secretaria de Gobernación en el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo. Esa realidad cada día es más difícil de maquillar y de ocultar, pero al presidente le ha funcionado su discurso diario, cotidiano, constante, permanente. Él supo cómo hacer las cosas y eso hay que admirarle al presidente. Al presidente no se le va a recordar, como muchos piensan, como un hombre estadista que logró enfrentar la problemática nacional. Se le va a recordar como un presidente que tuvo la capacidad de vender espejitos, de vender ilusiones, de mentir y que esas mentiras le repercutieran a su favor a través de las elecciones. El presidente será recordado no como un estadista, como un gran estadista. Será recordado como el gran mentiroso que logró tener y aglutinar al pueblo de México en una fantasía que él mismo creó, en una irrealidad que él mismo creó. Pero ahí está, ahí está. Ahí están, más de 190,000 muertos y lo que vimos ayer. Esa es la realidad del país que vivimos. Habría que ir a esas zonas, verlas de primera mano, hablar con los pobladores. Ellos, los que dicen que están acostumbrados a vivir con el sonido, ese sonido característico de los proyectiles y la pólvora, o ver humear vehículos incendiados, o escuchar enfrentamientos día y noche. Realidades y más realidades contra las mentiras de Palacio Nacional. Y esto se acaba